Humor es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En este episodio conversamos con Delicia Villagra, lingüista y doctora en letras, que compartió amistad con José Asunción Flores, el creador de La Guarania. Ella nos cuenta detalles de la vida del maestro, sobre sus inicios en la música, su militancia política y posterior exilio, así como su búsqueda por la paz y recorrido por el mundo para llevar la cultura paraguaya. Buenas, doctora, muchas gracias por participar de este podcast. Buenos días. Yo también estoy muy contenta de poder hacerlo. La Guarania fue declarada recientemente Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y es un momento oportuno para seguir conociendo a su creador. ¿Podría describirnos qué sabe de la niñez de José Asunción Flores, sobre su familia y su comunidad? Bueno, yo no soy la más apropiada para hablar de la niñez de José Asunción Flores, puesto que yo lo conocí siendo adulto y fuera del país. De eso vamos a hablar. Yo creo que los más calificados para hablar de esa etapa de su vida son Antonio Pecci y el libro. Yo tengo dos libros, uno en las memorias de José Asunción Flores, que es un trabajo de Alcibiades González del Valle y Antonio Pecci, y Flores, José Asunción Flores, creador de La Guarania, que es también de Antonio Pecci. Aún así, yo les voy a hacer un resumen así de lo que yo mismo aprendí de ellos. Es que José Asunción Flores se destacó por ser un niño que nació en una familia muy modesta, muy humilde, de una madre soltera, doña Magdalena Flores, y que nació en La Chacarita. Este niño, que tuvo como hijo de una familia modesta, pobre, tuvo muchísimas dificultades en su niñez, hasta el punto que cuando su madre volvió a tener una pareja y nacieron tuvo otros niños, otros hijos, él no se sintió a gusto en esa familia porque no era querido por su padrastro. Y esa es la razón por la cual él salía de la casa siendo niño a juntarse con otros de su comunidad y andar por las calles de Asunción. Algunos dicen que era un pequeño delincuente, cosa que no es verdad. Era un niño simplemente que vagaba por la ciudad y naturalmente en compañía de otros niños. Eran niños traviesos, acanata, como decimos en guaraní. Entonces, esa fue su niñez, a tal punto que la madre, muy enojada con él, porque en una de esas andanzas robó un pedazo de pan, lo llevó a la policía, al cuartel de la Guardia Cárcel se llamaba, ¿verdad? Que creo que es un cuartel que quedaba en donde hoy está más o menos el Colegio La Providencia, por ahí. Y entonces, de ahí lo mandan a la banda de policía para encontrarle alguna ocupación. Y ese fue el comienzo, diríamos, del despertar de José Asunción Flores y de abandonar esa vida de adolescente o de niño vagabundo. Hay un detalle importante también en su vida. La madre de él trabajaba, creo que como lavandera o no sé qué, pero de todos modos en el servicio doméstico del Manuel Gondra, distinguido intelectual y expresidente de la República. Y ella le pidió al doctor Gondra que fuera su padrino bautismo. Y este señor lo llevaba así a su casa, o seguramente se iba acompañando a su madre, y ahí él encontró libros. Él descubrió el mundo de los libros. Y desde chiquito se interesó por los libros y por el conocimiento. Entonces el doctor Gondra
le facilitó el contacto con los libros y la lectura, que empezó a tratar, a aprender a hablar bien el castellano, y así fue creciendo su curiosidad por el saber, y ya demuestra que a pesar de las condiciones desfavorables de su niñez, en él había una voluntad, un deseo de ser una persona de bien. ¿Podría hablarnos de usted y de ese momento en que conoció a José Asunción Flores? Bueno, yo puedo decir que tengo dos momentos importantes que marcan mi conocimiento, mi contacto con José Asunción Flores. Primero fue un conocimiento a distancia a través de su música, de Emburicao. A mí hay dos composiciones de José Asunción Flores que me conmueven profundamente. Y una es Muricao. ¿Por qué? Yo era niña y vivía en Piribebuy con mi familia, y mi hermano mayor que yo era el jefecito de los niños que nos juntábamos ahí para jugar. Y recuerdo que una vez, camino al arroyo de Piribebuy, él tenía, no sé cómo se consiguió, ya en aquella época era tener un lujo, una radio a pila, un portátil. Y él escuchó, nos dijo, escuchen, escuchen, escuchen. Y a mí particularmente me decía, escucha, escucha, Mburicao, Mburicao. Y fue entonces a través de la melodía y de los sonidos que yo me aproximé a José Asunción Flores, porque mi hermano sabía quién era José Asunción Flores. Mi hermano es Derlis Villagra, que es, entre paréntesis, uno de los desaparecidos, y hoy en el Día de los Derechos Humanos. Entonces lo invoco también a él, porque fue él quien me habló de José Asunción Flores por primera vez. Y él sabía quién era José Asunción Flores, pero porque era el compañero de lucha de mi padre. Y bueno, entonces nos contaba a nosotros de que la música de José Asunción Flores estaba prohibida en Paraguay. Pero él consiguió captar la transmisión de Mburicao gracias a Radio Caritas, porque en Radio Caritas había un equipo, unos sacerdotes y laicos también, que desafiaban a todas las prohibiciones de la dictadura y difundían, a través de la cultura, difundían mensajes en primer lugar, eran pluralistas, y a través de enalteciendo el arte paraguayo, hablaban de alguna manera, estaban haciendo una oposición al régimen que prohibía hasta escuchar composiciones de los artistas que no eran lacayos de Stroessner. A tal punto que se prohibía Mburicao y sobre todo se prohibía Gallito Cantor y Obrerito. Entonces allí yo me sentí conmovida, me penetró profundamente la belleza de Mburicao. Y quise escuchar y escuchar más las músicas de José Asunción Flores. Jamás me imaginé que iba a tener la oportunidad de conocerlo personalmente. Luego, yo aprovecho la oportunidad que se me brindó para irme a estudiar en Moscú. En aquella época era la capital de la URSS, se llamaba URSS. Y me fui a estudiar allá, acepté la beca, me fui a estudiar allá, y durante mi estadía en Moscú, yo ya estaba casi terminando mis estudios. En 1966-67 conozco a José Asunción Flores. Nos invitan a los estudiantes paraguayos que estudiamos en la Universidad Patricio Lumumba a un encuentro con José Asunción Flores. Y entonces yo me presenté, y en aquel entonces mi hermano estaba preso ahí en la Tercera, y mi padre también ambos estaban en la prisión.
Y cuando él supo hija de dónde, de qué familia yo provenía y que era hija de sus camaradas, él me tomó un cariño muy, muy especial, me demostró un cariño muy especial. Además, cuando él supo que yo estaba estudiando allá lingüística y filología y que el objeto de mis estudios era nuestra lengua materna, ahí a él se le encendían los ojos de alegría, porque me dijo a mí que ese es el camino para construir un Paraguay mejor, un Paraguay libre, reivindicando todo lo bueno y lo valioso que tiene este país, su cultura. Y entonces él me pedía que lo acompañara en todos los momentos no oficiales para hablar en guaraní. Porque hablábamos en guaraní, yo me presentaba y ya ella paja, ya jaca tu yahuatá, y bueno, y andábamos juntos todo el tiempo. Me causaba mucha risa ver que él le hablaba en guaraní a los rusos, sobre todo a los niños, porque era un señor que adoraba a los niños. Les tocaba la cabeza y hablaba con ellos. A él le encantaban los niños, los perros y las palomas. Y él se ponía a hablar también con las palomas y los perros como si fuesen seres humanos. Entonces él naturalmente tenía su traductora oficial, pero para las cosas informales me llamaba a mí, porque yo le traducía del ruso al guaraní. Y bueno, ese fue el encuentro con él. Durante toda su estadía yo estuve casi a su disposición, salía de las clases, me iba corriendo a encontrarlo, lo acompañaba al teatro. Recuerdo una vez que lo acompañé al teatro, un teatro muy famoso, Taganskaya se llamaba, y ahí estaban pasando la obra de John Reed, 10 días que conmovieron al mundo. Y yo me sentaba así a su lado despacito, le hablaba, le traducía. Y en esa ocasión también estuvo con nosotros Miguel Ángel Soler. Entonces ambos se acercaban a mí para escuchar lo que yo decía sin molestar a la gente. Ese episodio me acuerdo también claramente. También acompañó durante la travesía en que José Asunción Flores grabó con la Orquesta de Moscú. ¿Cómo fue ese momento para él? Bueno, él grabó las guaranías sinfónicas que grabó con la orquesta de Moscú, del radio y la televisión de la Unión Soviética. Él grabó en 1968. En algunos libros aparecen que fue en el 67. Y no es verdad. Es una confusión. Porque en el 68 o 69, creo que él, el 69 más bien grabó. Yo terminé mis estudios en 68 y yo ya no estaba en ese momento. Yo estuve cuando él se fue a trabajar por María de la Paz. Es María de la Paz la que se grabó con la orquesta y la supervisión de José Asunción Flores, con el director de orquesta Yuri Aronovich, y nosotros asistimos a ese evento. Estuvimos en una cabina así viendo esa grabación y al término se le entregó la cinta grabada de María de la Paz, que posteriormente creo que fue en el año, te voy a decir en qué año, José Asunción Flores, cuando regresó, trabajó con María de la Paz, después volvió y después volvió a la Argentina y de nuevo se fue a trabajar sus guaranías sinfónicas, y en esa ocasión él dirige la orquesta del Bolshoi con María de la Paz. Y durante sus conversaciones con él, o de repente cuando estudió a través de
de los libros que escribieron otras personas, pudo saber qué inspiró al maestro para crear una melodía tan peculiar y tan admirada como es la guarania. Bueno, su preocupación por encontrar un lenguaje paraguayo a la música, a la melodía que él sentía emanar del pueblo paraguayo. Ese era su objetivo. Él quería encontrar ese lenguaje. Ya era un músico, ya él se quedó en la banda de policía y aprendió música. Aprendió además el español, a escribir bien en castellano. Esa fue su escuela, su escuela fundamental, ¿verdad? Y él sentía la necesidad de expresar con el lenguaje auténtico a través de la música ese sentimiento paraguayo. Acá dice él, en un pasaje de un libro, dice que en la banda de policía ejecutaban óperas, sinfonías, y al final tan solo una polca o una galopa a cargo de 3 o 4 músicos paraguayos. Dice, esto me extrañaba hasta que un día rogué al director que me explicara por qué el conjunto orquestal no intervenía en la ejecución de la música nativa. Y el profesor le dice, porque no existe la música paraguaya. Y entonces dice José Asunción Flores, créame, no existe la música paraguaya. Eso le dice su profesor. Dice, lo que se conoce como tal es rudimentaria y primitiva, le dice su profesor. Y además no se puede escribir para todos los instrumentos. O sea, es una concepción europeísta, etnocentrista, a cabalidad. Eso le despertó. Eso es lo que hizo como músico. Le dio rabia, en una palabra, dice, ya amigo, el impacto fue tremendo, me quedé mudo, destrozado por dentro, dice. No podía creer. Lleven Guará, el verdadero origen de la guarania comenzó aquí, dice. Porque a raíz de este diálogo con mi director, Nicolino Pellegrini, cambió completamente mi vida. Y a él se dispuso, yo voy a enfrentar este desafío. Y entonces empezó a estudiar, componer. Yo le entiendo perfectamente, porque algo así me pasó a mí. Yo quería estudiar mi lengua, pero encarar el estudio de mi lengua materna con la teoría científica. Yo quería ser lingüista, no profesora de guaraní. Yo quería ser lingüista, entender, desentrañar esa lengua desde sus raíces, ver su organización interna, su evolución, su estado actual y cómo podemos utilizarla hoy para desarrollar a nuestro país y afirmar nuestro derecho al uso de la lengua materna, que es un derecho humano, universal. Y yo me enfrenté, sobre todo, yo ya había hecho los estudios en Rusia, perfectamente me comprendieron mis profesores y me ayudaron siempre, todo pusieron a mi disposición para que yo haga los estudios sobre mi lengua. Y desde el primer año hasta la tesis de maestría que presenté, el objeto de mis estudios siempre fue la lengua guaraní. Pero ¿qué pasa? Yo vengo, después ya de muchos años, vengo a Francia y ahí me dispongo a hacer el doctorado. Y había muy poca gente que podía dirigir mi tesis doctoral. Y me encuentro con alguien que me dice, entre paréntesis, era un profesor argentino que emigró durante la dictadura militar en Argentina, emigró a Francia y él, por cuestiones administrativas,
ese era el designado a dirigir mi tesis. No, él no sabía nada del objeto de mi estudio. Y me dice, che, el guaraní tiene literatura, me dice, porque yo, el título de mi tesis es El guaraní paraguayo de la oralidad a la lengua literaria. Entonces, yo le miré y le dije, anímese a dirigir mi tesis, va a aprender mucho, profesor. Me pasó lo que le pasó a José Asunción Flores. Me dio una especie de rabia, dije yo, estos académicos ignorantes, ellos creen que tenemos que seguir haciendo y siguiendo el mismo camino de la ciencia occidental, eso que yo no... Que implicaba en ese momento negar la identidad también. Claro, eso no es investigación. Justamente por eso, porque no se sabe, en fin, un campo de investigación profunda. Y yo estaba persuadida de que, en mi caso es la palabra, en el caso de José Asunción Flores es la melodía, es la música, que ahí estaba la esencia, nuestra historia, la esencia de nuestro tecó, de nuestra música, de nuestros sentimientos, estaba encerrada en nuestra cultura y que teníamos que despojarnos de esos mantos del colonialismo que se nos ha impuesto durante siglos y ir más a las raíces de lo que a nosotros nos distingue como paraguayos. Otro momento clave de José Asunción Flores fue su encuentro con Manuel Ortiz Guerrero. Sí. ¿Qué representó esta fuerte amistad para la vida artística de ambos? Bueno, Manuel Ortiz Guerrero, con Manuel Ortiz Guerrero se encuentra en 1928. José Asunción Flores ya estaba definido como un compositor, como un músico, ¿verdad? Él ya había creado su primera guarania, Jejuí, que lastimosamente dicen que se perdió, las partituras se perdieron, en fin. Entonces, más se conocen como primeras guaranias. Las primeras que más se escucharon fueron Arribeño Oresaí. Bueno. Pero el encuentro con Manuel Ortiz Guerrero fue también para José Asunción Flores un paso decisivo para consolidarse en sus búsquedas y seguir por el camino ya trazado. Manuel Ortiz Guerrero, una persona también como José Asunción Flores, tenía las mismas ideas, los mismos sentimientos, él a través de la poesía, ¿verdad? Que estaba convencido que había que dignificar al pueblo. Y ahí viene otro componente muy importante que es la lengua guaraní, porque Manuel Ortiz Guerrero le pone las letras a las guaranías más hermosas de Flores y casi todas tienen la letra, están escritas en guaraní. Y su amistad con el poeta fue de esas amistades con mayúsculas, la verdadera, porque nunca más se separaron. Tuvieron algunos pequeños distanciamientos, cortos distanciamientos, porque José Asunción Flores lo empujaba a dejar sus serenatas, él quería que se dedicara enteramente y seriamente a la música, y fue Manuel Ortiz Guerrero el que le dijo, esto debe trascender, esto vos tenés que llevar del Paraguay al mundo. En primer lugar, el mundo la salida al mundo era la Argentina, por eso que Argentina es un puente muy importante en la propagación de la obra de José Asunción Flores, y además porque fue el país que lo acogió como exiliado durante años. Entonces, esa amistad con el poeta fue amistad de hermanos, amistad de compañeros, amistad de personas muy excepcionales, de gran talento y verdaderos talladores que tallaron el perfil
cultural del Paraguay. Hace rato también mencionó que su familia compartió la lucha con José Asunción Flores. En ese sentido, ¿podría contarnos más de la militancia del maestro, más allá de su vida artística? Bueno, José Asunción Flores era militante del Partido Comunista Paraguayo. Yo creo que él ingresó en el Partido Comunista Paraguayo en los años de pequeña, en esos años de pequeña libertad que tuvo el Paraguay, cuando el único periodo hasta la caída de la dictadura de 6 meses que fue legalizado el Partido Comunista Paraguayo. ¿Por qué se habrá inclinado al Partido Comunista Paraguayo? Seguramente por sus inquietudes. Que él se sentía del pueblo y decía, yo me debo a mi pueblo, ¿verdad? Y además por sus inquietudes intelectuales, porque en aquella época el Partido Comunista, el que se conocía, sus referentes, eran grandes intelectuales. Pero José Asunción Flores no fue un militante como llamamos generalmente a los militantes, ¿verdad? Porque él consideraba que su militancia era trabajar en su música, porque ese es su terreno y es lo que él decía, es lo que yo sé hacer y esto es lo que voy a hacer para mi país. Entonces, es cierto, él fue miembro del Comité Central ya en el exilio, pero como miembro del Comité Central, él siempre mantuvo una posición inclaudicable hasta frente a su partido. Él no fue un comunista fanático. Cuando había que criticar cosas a la propia dirección, él criticaba. En mucho tiempo fue disidente con la dirección oficial. Pero él nunca dejó de sentirse comunista. Y otro rasgo que le distingue como comunista era su solidaridad hacia todos sus compañeros. Él sufría sabiendo que ahí en la comisaría tercera se estaban pudriendo en el panteón de los vivos sus camaradas, que eran cuando él andaba por Moscú, ya esos presos eran los más antiguos de América. Y trataba de estar cerca del que sufría. Era muy solidario. Era una persona tranquila, inspiraba mucho sosiego, mucha paz, mucha tranquilidad, un amor infinito a todo, a la humanidad, pero sobre todo a sus compañeros de causa. Y cuando él sentía que tenía que manifestarse y decir quién es él, jamás retrocedió. ¿Cómo se dio su exilio y qué representó para él en cuanto a los sentimientos? Porque él tenía un arraigo muy fuerte hacia la identidad, hacia la cultura paraguaya y bueno, hacia el territorio también. Bueno, ahí hago otra vez una especie de relacionamiento con lo que yo también pasé. Lo que pasa es que cuando uno está se ve en el exilio, ¿por qué le niegan el derecho de pisar su tierra? ¿Verdad? Entonces uno dice, no me van a destruir y no me van a sacar, no me van a cortar de mis raíces. Yo llevo esto que me ata a mi país. En el caso mío era mi lengua. Dije, van a decir todo lo que quieran de mí, van a hacer todo lo que me pueden ajusticiar desde Paraguay como ellos quieran, pero no van a sacarme nunca mi sentimiento de paraguaya. Y yo tengo aquí dentro mi lengua. Eso no me van a sacar. Y José Asunción Flores también. Es cierto que vivió muy duramente el exilio, con mucha añoranza.
Sí, andaba con su jarrito siempre enlosado y su paquete de hierba para tomar cocido donde sea. En Rusia andaba con eso siempre y tenía su mojañaná y su cocido y todo eso, todo lo que podía para seguir siendo parte de ese Paraguay lejano. Y él dijo lo mismo, no, a mí me duele, por eso que muchas guaranías también son nostálgicas, son tristes, ¿verdad? Son profundamente tristes. Y en otros momentos desbordante de alegría, que los músicos llaman alegro. Sí, sobre todo ya no en las guaranías, sino en los crin. Entonces, no es... el exilio es duro, muy duro. Pero el exilio también le templa a uno y le hace tomar fuertemente una decisión. Y esa decisión consiste en decir, por eso mismo más voy a trabajar y mejor voy a hacer las cosas. Yo creo que para él el exilio fue muy beneficioso. En primer lugar, desde el punto de vista de su formación como músico, porque en Argentina él conoció a grandes músicos. Ahí él empezó a trabajar sus guaranías, ya que luego serían más elaboradas como Jarepute, Ñanduruzú, y fue ese puente que creó con Buricao, ya se fue desarrollando hacia el lado de la música sinfónica, que después sería trabajada ya técnicamente con los músicos soviéticos, cuando tuvo la oportunidad de irse a Rusia. Seguimos celebrando que recientemente la UNESCO declaró la guarania como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero detrás de esta declaración, digamos, hay todo un trabajo de una colectividad. ¿Podría comentarnos cómo fue todo este proceso que terminó en una gran celebración, una gran fiesta para todo el país? Bueno, yo creo que en el Paraguay, en primer lugar, yo parto de aquí. José Asunción Flores era admirado, querido por la gente común, por la gente trabajadora, por la gente que odiaba esa dictadura, porque se sabía que era por eso que él no estaba acá. Y esa sensibilidad se mantuvo en la gente, se escuchaba escondida su música y bueno, en Argentina él se relaciona también con gente, una intelectualidad de élite progresista, democrática. Y entonces ahí empieza, hay un motor que no para y se reivindica cada vez más la guaranía, no como una creación musical que gusta por un momento o porque alguien canta bien o porque él tiene una linda melodía, sino ya existe la noción de que es un género musical particular que nos define. Y siempre esa gente le acompañó a Flores. ¿Qué pasa para que esa guarania sea postulada en la UNESCO o ante la UNESCO para que se lo incluya en la lista del patrimonio intangible, cultural intangible de la humanidad? Que hay una sociedad civil que empuja eso. Está el Ateneo José Asunción Flores acá en Paraguay. Pero ese Ateneo José Asunción Flores ya empezó a germinar en Buenos Aires con Gilberto Rivarola y Clerici. No me acuerdo el nombre de Clerici. Bueno, pero Clerici apellido. Yo recuerdo que Clerici era camarada, además de Flores, y era un empresario, tenía los medios económicos, financieros, para trabajar para que se logren las grabaciones de José Asunción Flores y hacer conocer ya en Argentina.
Y detrás ahí estaban los grandes intelectuales, Eric Campos Cervera, Elvio Romero, Rafael Alberti, los músicos Ginastera, en fin, todo un colectivo. Ese fue un colectivo, digamos, ya rioplatense luego, ¿verdad? Que trabajó con paraguayos para que se conozca la música. Y ahí, después de esos esfuerzos, las grandes firmas de grabaciones de Argentina también se interesaron ya por la popularidad que tenía Flores, ¿verdad? Para editar los primeros discos. Y luego, después Flores era famoso. Yo tengo que decirles también de que él, en el plano nacional, era visto como un intérprete de los sentimientos del alma paraguaya, como un embajador de ese Paraguay profundo, pacífico, trabajador. Pero en Argentina, él empezó desde Argentina a lanzar su personalidad hacia su personalidad de hombre pacifista, de gran compositor, hacia Europa. Y eso tiene mucho que ver porque le invitan a participar en la reunión después de la Segunda Guerra Mundial, al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando la paz ya se vio amenazada inmediatamente con el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Eso conmovió a la sociedad mundial, a los intelectuales sobre todo. Entonces le invitan a José Asunción Flores para una reunión de lo que iba a ser el Consejo Mundial de la Paz, que se reúne en París. Primero en París, y fue en 1948, la de París. Pero en 1949 ya se realiza el primer congreso. Y José Asunción Flores está entre los miembros fundadores del Consejo Mundial de la Paz. Entonces, es así como Mikis Theodorakis, ¿no? Pablo Picasso, Rafael Alberti, Federico Joliot-Curie, Jean-Paul Sartre, toda esa gente, Jorge Amado, Oscar Niemeyer, conocen, ¿no? A Oscar Niemeyer, el creador, digamos, de Brasilia, entre otras cosas, bueno, entre otros monumentos, el Hotel Guaraní también. Entonces, es con esa gente que él se codea, es con esa gente que él actúa y va de congreso en congreso a Europa, primero en Varsovia, después en Estocolmo. Y naturalmente llama la atención en el mundo. Le invitan el poeta soviético Ilya Orenburg, que era director del periódico Pravda en ese momento, le invita a visitar la URSS. A él le invitan. Y ahí por primera vez él le conoce a los grandes músicos rusos, pero a los grandes. Shostakovich, David Oistrakh, intérpretes y músicos, Rostropovich, Khachaturian, toda esa gente, y le piden le piden hacer escuchar su música. ¿Y cuál fue la primera que él les dio a escuchar? Gallito Cantor. Y Gallito Cantor conquistó a Rusia con Gallito Cantor. Bueno, después les puedo decir que es para mí Gallito Cantor, pero voy a tratar de seguir el hilo. Entonces, cuando se postula ante la UNESCO, la candidatura no es José Asunción Flores, es lo que él hizo, esa música, ese trabajo que él hizo. Hay muchos grandes compositores paraguayos, pero ninguno como José Asunción Flores, que alfabetizó, digamos, encontró el alfabeto de la música que es realmente nuestra. Es el creador, ¿verdad? Y además que
todo lo que está en su música representa también al pueblo paraguayo. Todas las gamas de todos los colores, todas las formas del sentir paraguayo, sus angustias, sus dolores, sus alegrías, sus esperanzas. Entonces, ¿qué pasa? José Asunción Flores ya no estaba, ya falleció en el 72, falleció en Buenos Aires. Pero recién a la caída de la dictadura, lo primero que hizo esa sociedad de amigos de José Asunción Flores, el Ateneo ya aquí también ya existía. Entonces repatrian al maestro José Asunción Flores. Yo me siento toda orgullosa porque veo que en las fotos aparece mi papá llevando el féretro de José Asunción Flores. Ese fue el retorno de José Asunción Flores a su patria. Personas como él pues no tiene importancia que estén físicamente vivos o no. Entonces él retorna y ya desde su país, sus amigos, sus colegas y la gente común impulsa ese movimiento para que primero se reconozca la guaraña como patrimonio nacional. Y ese fue el primer paso. Y después empujar hacia la UNESCO para que sea considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. Y ahí se tropezaba con un gran problema, porque los criterios para aprobar esas candidaturas son muy estrictos en la UNESCO. En primer lugar, tiene que ser de bienes colectivos. No tiene que tener un autor. Tiene que ser de todo el mundo. Pero se ha logrado obviar esa dificultad explicando y trabajando. Y también para que la UNESCO finalmente aceptara la candidatura. Y ahí yo quiero decir de que eso se logró gracias al esfuerzo mancomunado, de ese trabajo de hormiga que siempre se ha hecho, ese faro que nunca se dejó apagar, ni en el Paraguay, ni en la Argentina. Y después de sus amigos ya que lo conocían en el mundo, que todo eso confluye a la postulación oficial, a la presentación de la carpeta oficial ante la UNESCO, en donde el equipo, encabezado por la señora Nancy Ovelar, el equipo ante la UNESCO tomó eso como una tarea de primer orden y lograron, además, que la sesión de la UNESCO se trasladara a Asunción y que es en esta ciudad de José Asunción Flores donde él vivió, donde ese niño chacariteño que de aquí salió conquistó al mundo con la belleza de su música, con su actitud digna de hombre entero y de un pacifista, un humanista de dimensión mundial. Ese hombre fue reconocido como el autor de la guarania y se llegó a proclamar aquí esa gran conquista que yo considero que es de nuestro pueblo. Eso hubiera querido ver José Asunción Flores, porque como él dijo siempre, la guarania es de mi pueblo. Allí están los sollozos de su pasión y los gritos de su rebeldía. Y eso fue reconocido. ¿Considera además que el Estado debería pedir disculpas por el trato que dio al músico, que hoy está reivindicando a nivel mundial tras la declaración de la UNESCO? Bueno, yo sobre ese punto no quisiera opinar. Tendrían que ser sus descendientes, sus nietos, su familia, gente de su familia que opinara sobre eso, en el plano particular familiar. Pero sí yo creo que el Estado debe reivindicar la obra
y debe reivindicar la figura de este gran hombre, este héroe civil paraguayo. ¿Cómo? Ahora empieza el año de la Guarania. El próximo año será el año de la Guarania. Difundir su música, difundir su obra y hacer conocer su personalidad. De realmente quién fue José Asunción Flores, sin ningún tabú, sin tener que decir, de evitar de pronunciar la palabra comunista, por ejemplo, para decir que él fue un comunista. Eso debe hacer el Estado. Y eso debe hacerse a través de todas las instituciones, fundamentalmente de las educativas. Y debe convertirse en una política de Estado. Ya debe cesar ese menosprecio a lo nuestro, de mostrar como los triunfadores solamente a la gente que acumula riquezas o que tiene como objetivo convertirse de ocupar puestos para convertirse en ricos, ¿verdad? Que a eso se llama progreso aquí. Entonces, mostrar la cara de los que realmente honran al Paraguay. La dignidad, el compromiso, la voluntad y el sentimiento de que el paraguayo, mostrar que el paraguayo también puede contribuir y contribuye al desarrollo de la humanidad. Y sobre todo, crear las condiciones para que aquí el arte no sea visto como algo de aficionados, que aquí se encare el desarrollo del Paraguay a través del arte. El arte es parte integrante, es un instrumento indispensable para sacar al Paraguay del estado de postración en que se encuentra. Yo creo que una patria digna y libre, una patria de paz, se va a construir con estos legados que nos deja José Asunción Flores. Y eso es lo que yo quiero que entienda el gobierno o los gobiernos. Y de esa manera yo no creo que hay que pedir perdón y se acabó. Eso es muy fácil. No, tiene que ser en los hechos. Y haciendo, enderezando, realizando otro tipo de política, llevando a cabo otro tipo de política para que esto integre nuestro saber colectivo. Yo me asusté cuando estuve en las exposiciones que tuve a mi cargo, viendo a niños de la secundaria que vinieron a ver esa exposición. No sabían lo que era la guarania, no sabían lo que significa género musical, porque ahora se habla de género y ya solamente interpretan de una manera en que está de moda ahora. Género musical, no saben lo que es patrimonio, no saben lo que es, y mucho menos patrimonio inmaterial. Entonces, todo eso hay que trabajar, y hay que trabajar con todos. Y bueno, y sobre todo, decir fuerte lo que él dijo, José Asunción Flores. Yo me acuerdo que me decía, ¿cómo se dice paz en ruso? Y le digo, mir. ¿Y cómo se dice al mundo? Y en ruso la palabra paz significa también mundo, es la misma palabra. Entonces, con la declinación y el orden de palabras nomás, uno sabe cuándo está diciendo paz y cuándo está diciendo mundo. Y le digo yo, mir. Y con esa palabra él le saludaba a la gente.
paz al mundo, él le decía a la gente. Entonces, y con esa palabra termina María de la Paz en la grabación rusa. Mirumir, dice. Bueno, entonces hay que hacer saber que José Asunción Flores dijo, topaño neiro, yandenetame, jatopaño neiro, arapu ya bebé. Entonces, topaño neiro, jataipotu boraihu. Esa es la esencia de José Asunción Flores. Muchas gracias, doctora, por compartir esta valiosa información con nosotros. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitada la lingüista Delicia Villagra. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.